La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué muy tal? bien, ¿Has muy descansado? bien. ¿Todo Sí. en orden? Sí, todo muy bien. Me temo que empezamos la semana con potentes cargas de profundidad en nuestro paseo por la historia, porque hoy, como diría Isaías, al que desde aquí enviamos un abrazo y mucho ánimo, hoy buscamos pieza de caza mayor. Bueno, tan mayor como Fernando VII, bautizado por Nieves como el Mastuerzo, pero Fernando VII no de mayor, sino de niño. Porque tal día como hoy, 23 de septiembre de 1789, tuvo lugar su jura como príncipe. Una jura precoz, podríamos decir. Demasiado precoz. Pero precoz del todo. precoz. Ya siento empezar malamente la semana hablando de un Mastuerzo. Bueno, es lo que hay. Pero es de un periodo del Mastuerzo en el que el animalico este parecía bueno, porque todavía no había cumplido 5 años. Ah, bueno, claro. Sí. Aún es que aún no se le veía venir. Es raro que antes de los 5 años ya se intuya por dónde van hay los mucho tiros. canalla pequeño. Es verdad, Sí. también es verdad. Efectivamente, el 23 de septiembre de 1789, en la iglesia de los Jerónimos de Madrid, la que está ahí detrás del Museo del Prado, se reunió la fauna de más alto standing de la corte, los ejércitos y la iglesia para la jura del príncipe de Asturias, Fernando María, Francisco de Paula, Domingo Vicente Ferrer, Antonio Pascual, Diego Juan Nepomucena, ¿Cuántos nombres son? 14 más, pero es que me aburro. ¿Faltan 14? Faltan 14, Joder. Me aburro. Fue el acto en el que ese pequeño Mastuerzo quedó consagrado como heredero oficial al trono de España. Algún moña sabrá que diga, hombre, pobrecito, tan pequeño, ¿qué culpa tendría él? Y ya está metiéndose con este pequeño Borbón canalla. Pero no, porque con una dinastía como la de los Borbones, tan nefasta para la historia de este país, no puedes bajar la guardia, tengan 5 años, sean rubitas y pijas o lleven el moño perfectamente hecho, porque no hablamos de las personas, hablamos de la institución. No, es otra cosa. Sí. Y aquel 23 de septiembre, todas las fuerzas vivas de este país le estaban jurando obediencia, reverencia, sujeción y vasallaje a ese Mastuerzo que llevó a España a ser un país de Mastuerzos. Same things that turned me on as a kid. Will I look back and say that I wish I hadn't done what I did? Will I joke around, still joke around, and still think those signs, still think that's what will I grow up to be? Podríamos tunear el refrán: en el país de los Mastuerzos, el Mastuerzo es el rey. Exactamente. Tunearlo un poco, ¿eh? Oye, pero entonces la jura, lo que has dicho, la jura no era de él, era a él. Sí. O sea, ¿y le juraban lealtad con 5 años? Sí, estaban jurando obediencia a ese crío. Para los restos, además, hiciera lo que hiciera. Yo creo que en realidad está mal expresado, aunque no lo sé si es que se dice así, es correcto, pero a mí me suena mal, porque aquel solemne acto se conoce como la jura de Fernando VII como príncipe de Asturias, Pues no. como si jurara él, Claro. pero yo no juro nada, le juraron a él. Quien tenga previsto ir al Museo del Prado en breve, y si no que busque la imagen en Google, A ver. puede ver una pintura de Luis Paret que recreó todo el ceremonial de esta jura del pequeño Mastuerzo con toda la gente que asistió, cómo estaban dispuestos, la decoración de la iglesia por dentro. La pintura, espero que no la hayan cambiado para así no equivocarme yo, está colgada en la sala que el Museo del Prado ha dedicado a reproducir lo que allí mismo, en el Prado, hace 2 siglos, en una sala igual, y que se conocía como Gabinete de Descanso de Sus Majestades. Es un espacio que se creó en 1828 para el descanso de Fernando VII, que diría que ¿descansar de qué? ¿De qué? Hay que descansar. Y quien visite esta sala, donde está la pintura de la jura y otros retratos, que no se vaya a perder una habitación contigua a esa sala donde han instalado, tal y como estaba entonces, el trono de Fernando VII, el retrete. ¿Cómo retrete? El trono, un retrete, sí, el original, donde él hacía sus cositas. Es uno de los pocos muebles que se conservan de las colecciones reales de esa época. Y respecto a esto, antes de seguir con lo de la jura, que tampoco es que tenga mucho más recorrido, Ya. vamos a hacer un paréntesis con esto de los muebles, ya que el váter donde se desahogaba el Mastuerzo está junto a la pintura de la jura del mismo Mastuerzo. Lo del váter llama la atención. De todas formas, ¿por qué dices que es de los pocos que se conservan? Ahí, ¿Dónde están los otros? Sí, habría que preguntarse. Porque muebles habría, ¿eh? Habría, pero yo creo que para saber dónde están los otros habría que preguntárselo a los ladrones que se los llevaron, a los Borbones. La mayoría de los muebles buenos, las joyas, no los muebles vulgares, esos volaron. Se los llevó
Cristina de Borbón. Ah, Ah, mírala. que fue la que desbarató la colección real, sacó en secreto de España los mejores muebles y los subastó en Londres y París. Había auténticas joyas renacentistas y otros muebles maravillosos de finales del XVIII. Se salvaron algunos que estaban en Aranjuez o en el Pardo, o que la Borbona Cristina no consideró, oye, o que no le cabían ya más en la furgo, y digo, mira, pues dejaros esto, ya está. Vamos a poner un ejemplo concreto. A ver, Sí, y voy a dar. a ver. En la cacareada galería de las colecciones reales, esta que se montó Patrimonio Nacional, no solo que la montó no solo para descontextualizar obras sacándolas del sitio donde estaban, para rellenar un espacio gigantesco, sino que lo hizo también para sorprender al visitante y que se pregunte a veces qué demonios pinta eso ahí, porque no pinta nada. Porque meter el Rolls que le regaló Hitler a Franco entre los carruajes reales, yo no sé, pero es que quien lo pensó o lo metió porque se cree que Franco era rey, o porque le caía bien Franco, o metió el coche para que hiciera bulto, no lo sé. O que, yo qué sé, o quien decidiera juntar un retrato del Mastuerzo y un ejemplar de la Constitución de 1812, como si ese rey hubiera sido constitucional. Bueno, pues en esas mismas supuestas colecciones reales hay un mueble maravilloso que se llama la cómoda Sí, Gasparini. yo lo he visto. Sí, Sí. sí, yo he estado en esa galería. Sí, sí. No Y he sé- visto la cómoda y ¿Lo has todo, y visto? todo lo demás. Sí, y, Y- y el coche también, habrás visto ese coche. Llama mucho la atención. Entre las sí, Bueno, sí, no sí, sé. no sé. Bueno, Bueno. pues habría que ver qué criterio, desde el punto de vista de muchos historiadores del arte, absolutamente absurdo e incongruente. Bueno, la cómoda Gasparini, no sé si te lo contaron en su momento, era del despacho de Carlos III en el Palacio Real. Esa cómoda la compró Patrimonio Nacional en 2019 por 400.000 euros en una subasta de Nueva York de la Casa Christie's para rellenar, lo compraron también expresamente para rellenar la galería de colecciones reales. Así que hagámonos preguntas. Bueno, hagámonos la primera y obvia. ¿Qué hacía en Nueva York? Ya hace un chico como tú, ¿qué hacía en Nueva York un mueble del despacho de Carlos III? Bueno, pues digo yo, vamos a ver si va a ser uno de los muchos que robó María Cristina de Pues- Borbón, Pues tiene toda la pinta. la que diseñó el libro de instrucciones de la corrupción en Borbonia, pues para subastarlos en París y Londres. Pero los de Patrimonio Nacional, ellos son muy exquisitos, te cuentan que el mueble desapareció de Palacio en el siglo XIX, pero que no saben en qué momento la cómoda abandonó el Palacio Real de Madrid. Como si la cómoda tuviera patas, que las tiene. ¿verdad? Sí, sí, las tiene, las tiene. Como si la cómoda se hubiera ido por su cuenta de paseo por Europa. Dicen que saben que fue en el siglo XIX, pero ya está. Y con la excusa del no sabemos exactamente cuándo, si fue un 15 de marzo o un 7 de junio, pues así evitan mencionar el robo, no de este, sino de muchos más muebles y, por supuesto, evitan relacionar el robo con los Borbones, porque es que en Patrimonio son muy partidarios de Borbonia y cuanto menos se sepa, pues mejor. Y todo lo que se pueda adornar, pues oye, se adorna. Y de lo que no se habla, no se sabe. Así que se nos da la bonita paradoja de que gracias a los Borbones España empleó una pasta gansa en que el pintor italiano Mattia Gasparini diseñara los espacios y los muebles de 3 gabinetes de Carlos III y que ahora haya habido que pagar 400.000 euros por recuperar uno solo de esos No. muebles que ahora luce en la exposición permanente de la Galería de las Colecciones Reales junto al coche que Hitler le regaló a Franco. El mueble que vino desde Nueva York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Bueno, la cómoda sí, pero el retrete de Fernando VII no. Entonces se supone que se lo dejó Cristina de Borbón porque no le iba a sacar mucho dinero. Era un retrete. Ya, pero un retrete con historia. Elegante, a la par que cómodo. Pero no es que, si te fijas, no era una joya de mueble. Ya. Estaba muy bien, pero no era una joya de mueble. Por eso lo dejó y además estaba en el Prado. Ese retrete estaba en el Prado porque estaba en el gabinete de descanso. No estaba en Palacio. Y por cierto, a mediados del 19 se creó una comisión de investigación para intentar recuperar el dinero, las joyas y los muebles que la Borbona María Cristina
había robado. Comisión de investigación que se creó entonces y no se ha podido crear con Juan Carlos. Qué curioso, ¿verdad? No hubo éxito entonces en averiguar el paradero, pero los grandes investigadores de patrimonio han hallado la fórmula para localizar y recuperar, todo presunto, uno de aquellos muebles a cambio de 400.000 euracos. Eso sí, siguen sin saber quién se los llevó, ni cuándo, ni cómo. ¿Qué cosas? Porque el intendente de Patrimonio Nacional por aquel entonces, a mediados del 19, el señor Martín de los Heros, sí sabía quién se los llevó. ¿Cómo lo sabía él y no lo sabe los de ahora? Fue él quien informó a las Cortes, nada más huir María Cristina de Borbón del país, de que faltaba el dinero de la caja. Informó del hallazgo de 700 estuches de joyas vacíos e informó de la desaparición en el Palacio Real de una serie de valiosos muebles. Bueno, pues entonces se sabía. Claro que se sabía. Vale. La buena noticia es que tenemos el retrete de Fernando VII. No vale un mojón, Bueno. hablando de retretes, pero bueno, lo tenemos. Junto a la pintura de la Jura como príncipe de Asturias. Así que volvamos a la venga. Jura, que tampoco tiene mayor interés, Pues venga, porque va. fue mero protocolo. ¿Cómo fue aquella ceremonia? Va. Bueno, primero que hubo una misa, ¿no? por supuesto, Ah, vale. una misa pontifical. Eso de misa pontifical, eso es cuando la misa la da el obispo en su diócesis. Y esta misa la dio el cardenal Lorenzana, arzobispo de Toledo, y Madrid pertenecía a la archidiócesis de Toledo. El cardenal estaba en el lugar principal, donde tiene que estar un cardenal, en el centro del altar. A su derecha estaban los consejeros del rey, otro cardenal de los gordos, que era el de Indias. A su izquierda estaba la familia real, con el pequeño Mastuerzo, sentado en una silla que le colgaban los pies, se ve el cuadro. Sí. Más abajo estaban los procuradores en Cortes, más obispos, grandes de España, marqueses, duques, más obispos, y todos ellos, según eran llamados, iban hacia el cardenal Lorenzana, se arrodillaban y juraban obediencia, vasallaje y reverencia al Mastuerzo. Luego los que ya habían jurado delante del cardenal iban a besar las manos de los reyes y del recién proclamado príncipe de Asturias. Y bueno, pues después irían todos a tomar un vino español, eso no lo sé, porque eso ya Esto no está en el ya no está en cuadro. el cuadro. Bueno, pero ahora es al revés. Los tiempos han cambiado. Ahora son los príncipes de Asturias los que tienen que jurar la Constitución. Así es. Juró Felipe Sí. como príncipe primero, luego como rey, y luego juró Leonor también. Sí, y ya sabes quién no juró nunca la Constitución. Me lo huelo. Sí, el delincuente Juan Carlos de Borbón. Lo único que juró Juan Carlos de Borbón, que esto se nos olvida a todos, él nunca juró la Constitución. Lo único que juró, además de que nos iba a tancar con el mismo arte que su abuela María Cristina, lo que juró fueron los principios del franquismo. Cuando Juan Carlos juró como rey en 1975, mira, con el asesino Pinochet entre los invitados ahí en el Congreso, lo que dijo fue exactamente: juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. E inmediatamente después soltó halagos a Franco, al dictador que lo encajó ahí, como no, diciendo de él casi con lágrimas en los ojos que era una figura excepcional que entraba en la historia. No, excepcional sí fue. Sí, ya lo creo. Juan Carlos nunca juró la Constitución ni las leyes de la democracia. Hombre, por eso se pasó las leyes por sus reales perendengues. En el festín, la gente llega, los invitados son importantes. En el festín, todo manjares, las copas llenas, la cosa buena. Hace una crónica social esta canción. Sí. Está muy bien. León Benavente, muy buenos. Bueno, Nieves, mañana más, ¿eh? Mañana Hala, más. que hemos empezado bien la semana, no Sí, te venga. quejarás. Venga. Gracias, Carlos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. En el festín, la gente loca, loca. En el festín, como devoran, se devoran. Cogen cuchillos, cortan la carne, ríen las gracias. Hay un oso disecado en el festín. 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 Dos invitados casi se pegan. No ha llegado la sangre al terciopelo en el festín. Bajan las luces, suben las ansias.